estás en el canal Elena's Crochet y Punto. Vamos a tejer este top esta semana. Es un top, yo lo veo bastante fácil de hacer, con material que tú tengas de algún resto y además muy universal para cualquier talla, cualquier edad. Lo vi en Pinterest, me gustó y digo, esto para el canal, fácil y además súper vistoso. Bueno, pues lo vamos a empezar haciendo por el cuello, que montaremos una cantidad de cadena. Aquí es que no lo puedo abrir porque ya lo tengo cerradito. Pero en definitiva es montar una cantidad de cadena que a ti te dé para el escote que a ti te guste. O sea, que te llegue lo bajo que tú quieras de escote. Yo te voy a dar mi medida, te voy a dar mi cantidad de cadena y luego tú la adaptas. O sea, yo monté una cantidad de cadena y cuando vi que tenía el escote que me gustaba, puse el doble porque tienes que tener también para la espalda. Luego hacemos aquí 3 cadenas más y detrás igual. Bueno, pues tendría que ser un múltiplo impar de números. Yo he metido un total de 73 cadenas a cada lado. O sea, he hecho 73 cadenas. Una para hacer la esquinita, 3 cadenas. Una para hacer la esquinita. 73 cadenas. Y ya llego de nuevo a la otra esquina, una para la esquina, 3 cadenas, una para la esquina. Entonces, el total te lo voy a decir ahora, te lo sumo y te lo digo cuando empecemos a explicar el patrón. Una vez que he tenido esas cadenas, he empezado a trabajar en punto alto la primera vuelta, haciendo siempre esquina en esa cadena que he sumado antes de los 3 puntos y después de los 3 puntos. Hago mi esquina. Siguiente vuelta la he hecho en calado, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena, muy sencillo. Cuando llegas a la esquina aumenta y luego pues trabajas así, fíjate, 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Aquí he hecho 2 calados en azul marino, 3 en un color blanco y luego cambiamos a esta puntada. Una vuelta en esta puntada, de nuevo una vuelta en puntada calada, en puntada recuperando punto, todo en punto alto, en calada, de nuevo la misma puntada que hemos hecho aquí. De nuevo un caladito pero más chico, recuperamos puntos y hacemos nuestra última vuelta porque ya tengo yo el ancho antes de llegar a la ciza. Bueno, pues una vez que ya tenemos el ancho antes de llegar a la ciza, he trabajado dejándome espacio de ciza, 3 vueltas en punto alto, en los dos lados, por el delantero y por la espalda. Luego cosemos aquí, en los laterales. ¿Y qué hago ya? Pues ya una vez que lo tengo ya cerrado, pues alargo lo que quiera. Que en mi caso ha sido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas. Pero tú puedes hacer las que tú quieras. ¿Vale? Lo estoy trabajando en un algodón 8,8 con gancho del 3,5. Pero estas 3 últimas vueltas con gancho del 2,5, con el mismo material, pero gancho 2,5 para que me quede un poco más estrecho. Me faltaría aquí por hacer 2 o 3 vueltas en las mangas, nada más, en punto alto. Bueno, pues entonces sería, vamos a montar esta cantidad de cadena, ¿vale? Aquí tenemos la espalda, aquí tenemos el delantero, lo que nos pasa por el hombro, hacia la espalda, hacia el delantero, 73 y 73, 146. Luego tenemos 1, 1, 1, 1, pues son más 4 y más 6, pues serían 3 y 3 más 6. 156 puntos para la medida que yo he trabajado. Tú te lo puedes calcular a tu medida. Respeta los 4 puntos que van en la esquina, los 3 que van en los escotes y aquí ya le puedes meter más o menos, depende de tu talla. Mi medida de escote es... Vamos a medirlo bien. Voy a ponerlo aquí derechito. Pues mira, 21 centímetros. Yo he estado trabajando un ancho de 16 y cuando he llegado a ese ancho es cuando he trabajado estas 3 vueltas extra, tanto en delantero como en espalda, que me van a medir 4 centímetros y he dejado 20 de ciza.
de largo de sisa. ¿Vale? Anotaros toda esa medida por si os sirven de referencia, pero esto os lo podéis ir adaptando según vais trabajando, porque podéis hacer más ancho si necesitáis más talla. ¿Vale? Aquí, en vez de esa medida que te he dado, si tú quieres más talla, pues puedes dar un par de vueltas más. Vas intercalando este tipo de puntadas y ya está. La mezcla de colores, pues ya la estáis viendo, pero que es opcional también. Así que voy a haceros una muestra más pequeñita explicando el paso a paso. Pues empezamos a montar nuestras cadenitas. Venga, voy a hacer un número impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, por ejemplo. Ya tengo mi número impar. Esto es, luego lo doblamos así y te va a quedar 7,5 para la espalda, 7,5 para el delantero. Bueno, pues ahora hago una para la esquina. Hago 1, 2 y 3 para el escote, una para la siguiente esquina. Y repito 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De nuevo, una para la esquina, 1, 2 y 3 para el escote, una para la esquina. Y ya lo tendría. Ahora cerraríamos en la primera cadena. ¿Vale? Aquí, ¿qué tengo? Pues tengo los 73, las esquinas 1, 1, 1, 1, 3 y 3. Como he hecho aquí en el dibujo. Lo que pasa es que estoy trabajando con menos puntos para que veáis cómo se trabaja, no hace falta hacerlo entero. Bueno, pues empezaríamos haciendo la primera vuelta, toda en punto alto. Vamos a empezar haciendo la esquina, así que voy a hacer aquí mismo 1, 2 y 3 cadenas, que sería mi punto. Aquí van 2 puntos en realidad, pero va a ser el primero de la esquina, solo uno. Y ya continúo haciendo 15 puntos. Voy a esconder la hebra a la vez. Voy a trabajar, pues tú tienes que trabajar los 73. Has trabajado los 73, tienes que trabajar en la siguiente cadena una esquina, un punto alto. 1, 2, 3 cadenas, un punto alto. En las 3 siguientes cadenas hacemos los 3 puntos. Esto sería ya para el escote. 1, 2 y 3. Siguiente cadena es una esquina. Punto alto, 3 cadenas, punto alto en el mismo sitio. Tienes que subir los 73 hacia arriba. A partir de la siguiente cadena empezamos a contar los 73. Completado de nuevo los 73, haces una esquina en la siguiente cadena. Punto alto, 3 cadenas. Punto alto. Y ya te deben de quedar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y terminas la esquina que habías empezado en el mismo punto donde empezaste la esquina. Tienes que terminar la esquina. ¿Ves dónde entro? Aquí. Haces el punto alto que te falta, una cadena, coges hebra y vas a hacer un punto alto sobre la tercera cadena con la que empezaste, para quedarte en el centro de la esquina. Bueno, pues esto va de esta forma. ¿Vale? Esto después va doblado así. Y tú tienes tu delantero y tu espalda.
Vamos a ir creciendo y después cerraremos aquí la manga y continuaremos trabajando el largo. ¿Veis qué fácil? Yo lo veo súper fácil. Bueno, pues ahora viene la parte donde después del punto alto vamos a trabajar en calado 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas. Bueno, pues aquí yo continúo con el mismo color dos vueltas y después 3 en blanco, por ejemplo, pero tú lo puedes combinar como a ti te guste. Y la técnica para trabajar de esta forma es como que vamos creciendo en las esquinas nada más. Bueno, pues mira, vamos a hacer 6 vueltas repitiendo esta que os voy a hacer. Un total de 6. Siempre empezamos haciendo la esquina. Y la empezamos haciendo 1, 2 y 3 para hacer un único punto de los dos que tenemos que hacer. Luego ya terminaremos con el punto y una cadena y un punto alto para simular el espacio de las 3 cadenas. Pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora me tendría que saltar un punto y en el siguiente. Entonces, haces una cadena para saltarte ese punto y en el siguiente haces un punto alto. Y vas trabajando todo el tiempo así. Una cadena, saltas un punto, en el siguiente un punto alto. Cadena, salta, punto alto. Cadena, salta, punto alto en el siguiente. Cadena, salta, punto alto en el siguiente. Punto alto en el siguiente. Cadena, punto alto en el siguiente. Cadena, salta, punto alto en el siguiente. Y cuando llegues a la esquina ya has trabajado sobre esos 73 que se van a convertir ahora en 70, se habían convertido ya en 75 porque con la esquina sumas 1 y 1, ¿vale? Bueno, pues aquí, cadena, saltas un punto y en la esquina haces una esquina. Y esto es así las 6 vueltas, 1, 2 y 3. Las 6 vueltas o las 7 o las 8, las que tú quieras trabajar. ¿Vale? Ahora cadena, salto un punto en el siguiente. Cadena, salto un punto en el siguiente. Cadena, salto un punto y estoy en la esquina porque aquí estamos ya en el escote. Entonces teníamos, recordad, 3 puntos que después se han convertido en 5 gracias a las esquinas. 1, 2, 3, completo la esquina. Cadena, salto un punto y ya subo todos los puntos hacia arriba hasta la siguiente esquina haciendo calado. Ya estoy llegando a la siguiente esquina. Y hago la esquina. 1, 2, 3. Completo la esquina, hago una cadena, salto un punto, cadena, salto un punto, cadena. Y bueno, pues ya salto un punto y estaría en la esquina. Así que hago punto alto, una cadena y en la tercera cadena te tiene que quedar luego 1, 2 y 3. Te tiene que quedar una de sobra porque eran 4 para el espacio de la separación de la puntada, ¿vale? Y ya has terminado. Otra vuelta. Entonces esto te va quedando así. Y vas a ir creciendo, tanto del largo como del ancho, porque vas creciendo a lo ancho, vas creciendo a lo largo. Pues continúa haciendo esta cantidad de vueltas. Ya os he dicho yo que son 6, pues yo tendría que hacer ahora otra más en este color, cambiar luego el blanco, hacer 3 más, porque eran un total. Lo vuelvo a enseñar. 1, 2, 3, 4 y 5. Va una en punto alto con la que hemos empezado en azul marino. 2 de calado en azul marino, 3 en blanco de calados. ¿Cómo seguimos haciendo las vueltas de calado? Voy a hacer una más para que veáis que es facilísimo porque es sobre el punto, ¿eh? Aquí subo 1, 2 y 3 y una de separación, porque tienes que tener la cadenita de separación.
estás en la esquina, has hecho media esquina nada más. Ahora vas al punto, al primero que te encuentras, punto alto. Cadena, te vas al punto. Y siempre trabajas sobre el punto, cadena. La cadena queda sobre la cadena, el punto queda sobre el punto. Cadena. 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 Cuando vas llegando a la esquina, cadena. Haces el punto, el último punto, que pertenece a la esquina, una cadena y dentro de la esquina haces otra esquina. Punto, 3 cadenas, punto. Cadena y ya desde el primer punto. Cadena, punto. Cadena, punto. Cadena, punto. Aquí me encuentro otra esquina. Cadena, la esquina. Completo la esquina, perdón, cadena. Y vuelvo a subir todos los puntos desde el primero. Cadena. Y voy haciendo todos los puntos cuando llega a la esquina con la esquina. ¿Vale? No tienen más explicación. La cantidad de vueltas que os he dicho, que en total serían 5 de calado. Una vez que tengamos ya trabajadas esas 5 vueltas, perdón, en calado, que vamos a tener un total de 6 por la vuelta de punto alto. Vamos a pasar a la puntada, a esta puntadita, ¿vale? Yo en mi caso aquí pues la he hecho en mostaza. Tú ya lo haces como quieras. Es una vuelta nada más con esa puntada y se hace de la siguiente forma. Vamos a empezar en la esquina. Hago un nudo aquí en el hilo que voy a añadir el color, el mostaza en el caso del original, y paso. Voy a hacer el palito de la esquina y una cadena de separación. Te vas al primer punto. Vas a hacer un punto alto. Coge hebra, atraviesa el punto, saca hebra, coge hebra. Vuelves a traspasar, pero alrededor del punto en vez de en medio. Y cierra. Haces una cadena y en el siguiente punto alto haces un punto alto. Y ahora vamos a ir repitiendo esto. Una cadena, en el siguiente punto alto hago un punto alto. A ver que tengo esto aquí mal. Perdona. Has hecho el punto alto, coges lazada, atraviesas el punto, saca lazada, coges lazada y pasas por el punto. Lo envuelve. Cierra todo. Perdón, una cadena. En el siguiente punto, un punto. Cadena. En el siguiente punto, un punto. Cojo lazada, paso en medio y paso alrededor. Cadena, un punto. Cadena, de nuevo un punto. Con lazada atravieso el punto, envuelvo el punto, cierro, cadena. Esta es la puntada que vamos a trabajar toda la vuelta. Cuando lleguemos a las esquinas trabajamos esquinas normales. Ahora tendría que hacer un punto normal, cadena y un punto atravesando el punto. Un punto, con lazada atravieso, cojo lazada, envuelvo, paso todo. Cadena. Punto, cadena. Punto, lazada, atravieso el punto, envuelvo el punto, cierro. Cadena. Punto, cadena. Y ya estoy en la esquina. Entonces hago punto alto, 3 cadenas, punto alto,
cadena. Aquí tienes que hacer en el primer punto ya el motivo, atravieso y envuelvo, cadena. En el siguiente punto, punto, cadena. En el siguiente, atravieso, envuelvo, cadena. Punto, cadena, punto, atravieso, envuelvo, cierro, cadena, punto, cadena y ya esquina. Punto alto, 1, 2, 3, punto alto. Cadena, vuelve otra vez a repetir hacia arriba lo mismo. Aquí va ya, empezamos con el motivo. Atravieso, envuelvo, cierro, cadena. Siguiente punto, punto. Cadena. Siguiente punto, punto con el motivo. Punto, atravieso, envuelvo, cierro, cadena, punto. Bueno, pues así hasta completar todo este lado. Cuando llega a la esquina hago la esquina, completo lo que me falta aquí y cerramos. Completas haciendo la cadena y terminando la esquina. Punto alto, una cadena y en la tercera cadena un punto alto. Aquí haces 2 cadenas y cortas el color y cambiamos de color. Vale, bueno, pues vamos a ponernos el nuevo color. Y hasta aquí tendríamos tejido ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas. La 8 y la 9 la he hecho con marino. Es un calado y un punto alto simplemente. Entonces empezamos con el calado. Vamos a añadir el nuevo color. En la esquina. Paso y hago 1, 2, 3 y 4 porque tienes que hacer el punto alto y una de separación. Y ahora vas haciendo en el punto un punto, cadena. Aquí en medio un punto. Cadena. En el punto un punto, cadena. Y aquí en medio un punto. Cadena. En el punto un punto, cadena. Y en el medio. ¿Por qué te digo en el medio? Porque mira, aquí tenemos el punto realmente, pero te va a quedar como tumbado el punto. Entonces te vas al centro y haces el punto ahí. Cadena. Y nada, esta vuelta es pues así. Simplemente el punto alto y la cadena de separación para hacer los caladitos. Has llegado a la esquina, cadena y haces la esquina. 1, 2, 3, punto alto, cadena y vas girando ya. Aquí desde el primer punto, punto, cadena. En el centro del otro punto, punto, cadena. Bueno, pues yo creo que ya queda claro cómo es esta vuelta, ¿no? Solo tenemos que ir haciendo puntos sobre cada punto y cadena de separación. Voy a llegar de nuevo a la siguiente esquina y ya os dejo haciendo la vuelta entera. Ya hemos llegado a la esquina. Cada vez que llego a la esquina tengo que hacer un punto alto, 3 cadenas y un punto alto. Cadena de separación
y continuar trabajando sobre cada punto desde el primero. Cadena. Bueno, pues toda la vuelta así. Cierras la vuelta con la cadena y el punto alto sobre la tercera cadena y empezamos una nueva vuelta. Bueno, pues aquí vas a empezar haciendo, mira, para que no me quede tan alejado voy a hacer aquí un punto bajo y 2 cadenas y eso corresponde a un punto alto. Y ya entras en el punto que te encuentras, un punto alto. En el espacio, un punto alto. En el punto, un punto alto. En el espacio, un punto alto. En el punto, un punto alto. Así que esto de la vuelta en punto alto, recuperando los puntos. Donde tenemos la cadena es un punto, donde tenemos el punto es un punto. Donde la cadena un punto, en el punto, punto. Cadena y en el punto. Has completado casi todo el lado. Aquí estás en la esquina, haces el punto de la esquina y la esquina dentro. Y continúas haciendo en cada punto un punto. En el espacio, en el punto. Hasta llegar a la otra esquina. Llegaste a la otra esquina, hago el último punto y ya entro dentro de la esquina y hago la esquina. Punto alto, 3 cadenas, punto alto. Y continúo haciendo en cada punto. Punto, espacio, punto, espacio. Tengo que subir todo el lado y completar esta parte que sería la del delantero. Vuelves a cerrar la vuelta haciendo la esquina con la cadena y el punto alto sobre. Aquí sería la segunda cadena porque hicimos un punto bajo y 2 cadenas. Bueno, pues ya tendría, mira, va quedando así. Tu escote y lo que vas creciendo de cuerpo y de lado. Bueno, yo aquí en proporción he crecido mucho en comparación con el poco escote que le había dejado, pero bueno, para que tengáis la referencia de cómo es. En el original iríamos por aquí. Ya habría terminado yo esta vuelta. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vueltas. 10, 11, 12, a ver, 10, 11, 12, 13 y 14 he hecho en total. Entonces, ¿qué viene ahora? Otra de calado, vamos metiendo un punto y saltando uno. Otra, como esta puntada que os he mostrado aquí, igual, pero con un color burdeos lo he hecho. Después vamos a meter otra vez una de calado. Otra vez una de punto alto y la última en punto alto. Y ya, una vez que tengamos esa medida que nos viene bien a nuestro anchito de hasta el hombro, 16 centímetros he trabajado yo. El largo lo he dado al inicio. Bueno, pues ahí vamos a doblar. Y vamos a tejer aquí dejándonos el espacio para el brazo que yo me he dejado 20 centímetros. Pues calculo, al calcular esos 20 centímetros, yo he tenido que trabajar desde aquí abajo 30 puntos nada más. Y he trabajado así durante 3 vueltas. En la tercera veis que tengo trabajado 3 vueltas de un lado, 3 vueltas de otro y ya 1. Pues no cortas la hebra ni nada. Y trabaja, pues mira, calculo yo aquí, por ejemplo, en la muestra. Ya os he dicho que en el original son 30 puntos, pues aquí para dejarme ese espacio de manga voy a trabajar los que no tienen que ser pares ni impares ni nada. Simplemente que te dé la medida, ¿vale? Del espacio de la manga. Entonces yo voy a trabajar aquí, por ejemplo, 1, 2, 3. Dentro del espacio voy a meter otro punto. Empezamos con esos 2 puntos, ¿vale? Tengo esos 2 puntos y ahora trabajo el tercero. 4, 5, 6, 7 y aquí voy a hacer 8 nada más porque tengo un trozo muy chico. Tengo una muestra muy pequeña.
Ya tengo mi espacio de manga. Bueno, pues ahora, como tengo que hacer 3 vueltas, he hecho una, hago una más. Aquí ya trabajo de vuelta a los puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Giro, tendría que dar otra vuelta más porque hemos dicho que son 3. Y aquí habría 30 puntos. Bueno, pero yo aquí, como os estoy enseñando, simplemente imaginaros, ya he dado las 3 vueltas. ¿Y ahora qué hago? Pues como esto va así, ¿vale? Que no va así, va a lo largo. Pues aquí tengo que hacer de nuevo, tendría que añadir el hilo ahí. A ver si no se me enreda esto, porque es de un restillo. Vamos a añadir el hilo aquí en esta esquina y hago lo mismo, 8 puntos en total. En el original 30 puntos. Tengo aquí mis 3 cadenas que equivalen a un punto. El segundo más 6 más, que serían para tener los 8. Y ya tengo ahí los puntos, subo 1, 2 y 3, giro y empiezo hacia allá la otra vuelta. Y mi último punto. Bueno, pues ya imaginaros que he hecho de nuevo las 3 vueltas. Ya tenemos a un lado y a otro. Voy a doblar así para quedarme del revés y hacer la unión. Voy a girar aquí y simplemente vamos a ir uniendo ahí para cerrar. Coge la hebra de dentro y aquí de este punto igual. Y pasa con deslizado. Coge la hebra de dentro, yo tengo uno, el segundo, deslizo. Cojo la hebra de dentro, del otro lado igual, la hebra de dentro, deslizo. Cinco, 6, 7 y el 8. Voy a hacer 2 cadenas y ya podemos cortar. Tenemos un lado terminado. Lo voy a volver del derecho. Y te queda así. Del otro lado, pues tengo que hacer lo mismo. Tengo que trabajar mis 8 puntos aquí y mis 8 puntos aquí y cerrar ahí. Dejar mi espacio para la manga. Y lo siguiente que hacemos es trabajar. Ya lo tenemos completamente cerrado, un largo, el que queramos. Pues os enseño aquí en el original, por medidas y por puntadas que he hecho. Aquí está ya cerrada, entonces esta vuelta sería la que está justo debajo de la negra. A partir de ahí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 vueltas en punto alto, que yo he hecho pues 2 blancas, 2 negras, 2 blancas, una en burdeo y 2 blancas. Me faltaría hacer una última vuelta
en punto bajo, que creo que le voy a meter en mostaza. Si tengo bastante hilo, si no, pues a ver cómo lo hago. Lo dejo ahí pendiente porque no sé qué hacer. Me faltaría eso y la manga, que lo que hacemos es añadir aquí el hilo y dar unas vueltas aquí en punto alto. Bueno, pues esta parte, mirad, os vuelvo a decir. Las 3 en marino, las 3 en blanco, una en mostaza con la puntada que os he mostrado, 2 en marino, una en blanco, una en burdeo con la puntada que os he mostrado aquí. Luego van 2 en negro que va calado y punto alto y ya una en blanco que es esa última vuelta donde luego añadimos 3 y 3 y unimos. Y trabajamos en círculo ya todo el cuerpo, 2 blancas, 2 negras, 2 blancas y ya cuando llegamos a la burdeíto, la veis más chica porque ya lo he trabajado con un gancho del 2,5. 1, 2 y 3 vueltas trabajadas con el gancho del 2,5. Y aquí no hay más explicación porque no lo voy a hacer ni en la muestra porque simplemente mira dónde termino porque es donde empiezo. Tú empiezas a trabajar en círculo justo donde te has quedado. O sea que aquí yo he cortado la hebra, pero cuando termine de este lado no la corto, te quedas ahí y ya vas tomando puntos. Aquí tomas puntos, 2 en el punto tumbado, 2 en el punto tumbado, 2 en el espacio de la esquina y llevas 1, 1, 1 en cada punto, ¿vale? Y gira. Cuando llegues al final, cierra con deslizado y trabaja la cantidad de vueltas que tú quieras para tu largo. Ya aquí me faltaría, bueno, pues también darle una vueltecita en el cuello, en punto bajo, para rematarlo mejor y hacer en la manga nada más. Voy a dar medidas de todo, que luego me preguntáis. Ese largo que vamos a trabajar en círculo hacia abajo, te lo voy a medir, que más o menos desde aquí. Y han sido en mi caso 10 centímetros. Me falta aún hacer la vueltecita en punto bajo. Así que como aquí me quedo en como 9,5, pues serían 10 en total, ¿vale? El total desde el escote hasta abajo, para daros ya más medidas, más referencia. 26 centímetros. El largo total, 45 centímetros. El largo de ciza, 20 centímetros. De ciza hacia abajo todo lo que entero, 27. El largo de ciza hasta antes de hacer el largo serían 17,5. Bueno, pues así. Para talla M, SM, para más talla pues tendrías que hacer de todo lo que yo he hecho un par de vueltas más. Yo creo que con eso ya tendría. Voy a hacer la manga, que es lo que me falta, las mangas, y os voy indicando. Aquí tengo una manga hecha para poderos decir cómo hacer la otra, ¿vale? La he hecho con disminución, como veis, para cerrar un poquito. Y bueno, serían 1, 2, 3 vueltas y la cuarta en punto bajo. La primera vuelta la vamos a tejer en punto alto entera, recuperando todos los puntos. Yo lo que he hecho es añadir aquí el hilo en la misma colita que me quedó. He hecho un nudito con el hilo que añado para no tener más colita. Y vamos a hacer esa primera vuelta en punto alto. Saco de aquí el primer punto con una cadenita, un punto bajo ahí mismo y 2 cadenas. Y ya tengo un punto alto. En el espacio hago un punto. Aquí tengo otro espacio, hago 2, 1 y 2. En el siguiente espacio hago 2, 1 y 2. Y ya me encuentro punto. Bueno, pues desde el primero voy haciendo un punto en cada punto. Y bueno, pues así tengo que rodear todos los puntos hasta bajar de nuevo a donde empezamos. He rodeado toda la zona donde van los puntos y ahora ya estamos donde nos encontramos los puntos tumbados, que fue del crecido que hicimos a los lados de los costados. Pues ahí hacemos 1 y 2 en cada espacio. 1 y 2. 1 y 2. Aquí hago 1
1 y cierro la vuelta en la segunda cadenita, aquí, porque habíamos hecho un punto bajo y 2 cadenas. Bueno, pues vamos a hacer la siguiente vuelta, ya tenemos una. Aquí empezamos con 1, 2, 3 cadenas. En el siguiente punto hago un punto. Tengo 2 puntos altos y los siguientes 2 hago uno sin terminar, uno sin terminar y termino. Hago una disminución. En los siguientes 2 hago 1 y 2 normal, entero. Y en los siguientes 2 hago sin terminar y termino. Hago otra disminución. Entonces cada 2 puntos hacemos una disminución. Hacemos 2 puntos enteros y una disminución. Toda la vuelta así. Cuando llego al final me quedan 2 puntos, he hecho los 2 puntos enteros y aquí toca disminución. Cierro. Y cerramos la vuelta con punto deslizado en la tercera cadena. Empezamos una nueva vuelta. Llevamos 2. En la tercera hacemos 1, 2, 3. Tenemos un punto alto. 1 y 2 puntos sin terminar. Termino. Un punto alto normal. En el siguiente 1 y 2 puntos sin terminar. Aquí estamos disminuyendo un punto sí y otro no. Aquí disminuyo, hago un punto normal, perdón, y los siguientes 2 hago un punto, lo convierto en 1 esos 2. O sea que hago una disminución. Un punto normal y una disminución en los 2 siguientes. 1 y 2. Un punto normal. Y aquí te coincide que coges un punto y ya en el que hiciste de disminución. Pues hacemos toda esta vuelta. Completado la vuelta terminando con esa disminución y aquí la tercera cadena hacemos el deslizado para cerrar la vuelta. Una cadenita. Y ahora, bueno, pues ya tenemos la manga terminada, así que vamos a hacer una vuelta en punto bajo. Un punto en cada punto, en punto bajo. Punto bajo, punto bajo. Hemos completado ya la manga con la vueltecita en punto bajo y ya está completo el top. Mira. Una vuelta en punto bajo en toda la parte de abajo con el gancho del 2,5 y una vuelta en punto bajo en todo el escote con el gancho del 2,5. Yo lo he hecho en color negro para hacer el contraste. Me gusta así, lo he terminado así y estaría terminado la blusita. Queda una manga un poco globito porque hemos hecho disminución y bueno, le he querido dar esta terminación a la manga. Mira, yo la veo muy práctica este tipo de blusa porque es súper fácil de hacer, rápida, queda mona para el día a día, para cualquier talla y edad. Espero que te animes a hacerla. Si no te has suscrito, te animo a que lo hagas y así podrás ayudarme a que yo siga creando este tipo de tutoriales y pueda seguir creciendo mi canal. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.